¿Alguna vez te has preguntado si tu dolor tiene sentido? Si ese trauma, esa herida profunda, esa experiencia que aún pesa en tu alma, puede ser transformada en algo más que sufrimiento. Tal vez llevas años cargando memorias que te paralizan, cicatrices que todavía sangran por dentro, pero hoy necesitas escuchar esta verdad. Dios no desperdicia ningún trauma. Él transforma el dolor más profundo en testimonio de gloria. Este mensaje no es para los que tienen una vida perfecta, es para ti, que has sido herido, que pasaste por pérdidas, abusos, traiciones, fracasos. Es para ti, que has guardado silencios tan pesados que nadie conoce, y necesitas saber que tu historia no termina en la herida. Dios tiene el poder de redimir todo lo que has vivido. A lo largo de este video, vamos a ver cómo la Biblia está llena de personas que fueron marcadas por el trauma, pero aún más por la gracia. Gente como José, que fue traicionado por sus hermanos, como Ruth, que enfrentó la pérdida y la migración, como David, que vivió el rechazo de su propia familia. Y sin embargo, Dios usó cada herida para escribir un destino que nadie imaginaba. Vas a entender que el trauma no tiene la última palabra, que lo que hoy parece una historia de dolor puede convertirse en un testimonio que levante a otros, que tu sufrimiento no solo será sanado, sino usado, que hay propósito en tu proceso y que Dios ya está trabajando para transformar cada lágrima en semilla de restauración. Escribe en los comentarios: mi dolor no será en vano, Dios lo transformará en testimonio. Tu declaración puede ser el inicio de una nueva etapa, donde dejas de ocultar tu trauma y comienzas a permitir que Dios lo transforme. Dale like, comparte este mensaje con alguien que ha sufrido en silencio y suscríbete si estás listo para dejar que Dios use todo lo que has vivido para su gloria. Este video será una herramienta espiritual para sanarte desde dentro, porque tu historia no termina en el trauma, comienza en el testimonio que está por nacer. 1. Dios transforma tu trauma cuando lo sacas de la oscuridad y lo llevas a su luz. El trauma tiene una característica peligrosa: se esconde, vive en los rincones del alma, disfrazado de fuerza, silenciado por el miedo, enterrado por la vergüenza. Es una voz interna que dice: no hables de eso, ya pasó, nadie lo entenderá. Y así, sin darte cuenta, cargas años de peso invisible. Pero Dios no puede sanar lo que eliges esconder. Para que tu trauma se transforme en testimonio, primero debes salir de la oscuridad, debes ser expuesto a la luz. Efesios 5:13 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Entiendes lo que eso significa? Que cuando llevas tu trauma a Dios, cuando te atreves a hablarlo, a enfrentarlo, a abrirlo en oración, no solo te liberas, comienzas un proceso divino de transformación. José, en el libro de Génesis, fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Pasó años procesando un dolor profundo, sin familia, sin explicación, sin justicia. Pero en todo ese tiempo nunca dejó de caminar con Dios. Y cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, no los castigó, los perdonó, porque había sido sanado, porque su trauma había sido transformado. La clave fue que José nunca negó su dolor, pero tampoco lo adoró. No lo convirtió en identidad. Lo llevó a Dios, lo procesó en oración, lloró, esperó. Y cuando el tiempo de Dios llegó, su pasado no fue un obstáculo, fue una plataforma para la gloria. Muchos creyentes piensan que ignorar el trauma es fe, pero no es fe, es negación. Y la negación no sana, solo prolonga el sufrimiento. Dios quiere tocar esa parte de tu historia que escondiste,
ese cuarto cerrado donde nadie entra, ese capítulo que nunca contaste, porque lo que no se sana, se repite, y lo que se oculta, te controla. Pero si hoy decides sacar tu dolor de la oscuridad, algo poderoso comenzará a suceder. No serás rechazado, serás abrazado. Dios no se escandaliza por tu pasado, Él ya lo conoce y está esperando que se lo entregues para comenzar el milagro de la transformación, porque solo lo que es llevado a la luz puede ser restaurado por completo. Y cuando eso pasa, tu historia cambia. Ya no es solo una marca, es una señal, ya no es una herida. Es una cicatriz que habla de sanidad, ya no es una cadena, es un testimonio. Y cada vez que hablas de lo que Dios hizo en ti, otros comienzan a creer que también pueden ser sanados. Escribe en los comentarios: hoy saco mi dolor a la luz para que Dios lo transforme. Tu decisión puede ser la llave que abra la puerta de tu sanidad, porque tu trauma no define tu futuro, pero puede convertirse en el testimonio que libere a muchos. Y ese proceso comienza cuando decides dejar de esconder y comenzar a sanar. Dios no trabaja en la superficie, Él va profundo. No le interesa solo cambiar tu conducta, quiere sanar tus raíces. Y muchas veces esas raíces están contaminadas por traumas del pasado. Abusos, rechazos, traiciones, pérdidas que nunca fueron procesadas. Mientras esas heridas permanezcan ocultas, el alma seguirá sangrando en silencio, afectando cada decisión, cada relación, cada paso de fe. Pero cuando decides traer ese trauma a su presencia, la luz de Dios comienza a iluminar las partes más oscuras de tu historia. La luz no solo revela, la luz sana, porque la presencia de Dios es luz, es fuego que purifica, es verdad que libera, es amor que cubre sin condenar. Y cuando permites que esa luz toque lo que te ha destruido por dentro, comienza un proceso irreversible de restauración. David lo entendió bien. En el Salmo 139, 23, 24 clama: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa no fue una oración superficial, fue una invitación profunda. Dios, entra en mis heridas, entra en mis traumas, muéstrame lo que aún no he sanado. Y Dios lo hizo. Porque cuando hay sinceridad, el cielo se mueve. El trauma no tratado puede deformar tu imagen de Dios. Puedes comenzar a verlo como quien te falló, como quien permitió tu dolor. Pero cuando te atreves a hablarle de tu sufrimiento, Él te revela su verdadera naturaleza. No fue Él quien te hirió. Fue Él quien te ha sostenido hasta hoy. Y ahora quiere redimir lo que viviste. Traer el trauma a la luz también significa romper el ciclo de silencio. En muchas familias, iglesias o culturas, hablar del pasado está mal visto. Se prefiere callar, disimular, pasar la página sin procesar. Pero eso no es sanidad, eso es encubrimiento. Y lo que se encubre se pudre por dentro, pero lo que se confiesa se sana. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Este principio aplica también al trauma. No necesitas contarle a todos, pero sí a Dios y tal vez a alguien de confianza guiado por el Espíritu. Porque cada vez que hablas con sinceridad, le quitas al enemigo el poder del secreto y le das a Dios espacio para sanar. La sanidad no siempre es instantánea, pero comienza con una decisión, una oración honesta, una lágrima que se derrama con fe. Y en ese proceso, Dios empieza a reconstruir desde dentro. Te muestra que lo que viviste no fue en vano. Que aunque el diablo quiso destruirte, Dios lo usará para levantarte, para usarte, para glorificarse en ti. Así que no temas abrir tu alma, no temas decir: esto me dolió.
No temas volver al pasado con la mano de Dios guiándote, porque lo que hoy es una herida abierta, mañana será el testimonio que inspirará a miles. Y todo comienza cuando decides dejar entrar su luz, porque en la luz todo es transformado. 2. Dios transforma tu trauma cuando permites que su gracia te sane por dentro. El trauma no solo afecta tu pasado, invade tu presente, distorsiona tu visión, endurece tu corazón, sabotea tus relaciones. Es como un veneno silencioso que se esconde en lo profundo y contamina todo lo que haces. Por eso, el primer paso hacia la transformación es permitir que la gracia de Dios entre hasta lo más interno de tu ser. No una emoción pasajera, no una frase bonita. Gracia real, sanadora, liberadora, restauradora. Esa gracia no niega tu dolor, lo reconoce, lo valida y luego lo sana. Porque Dios no minimiza tu trauma, lo redime, no lo ignora, lo enfrenta contigo y al hacerlo, comienza a desactivar las mentiras que se formaron en medio de ese dolor. Mentiras como no valgo, siempre seré así, estoy dañado para siempre. Mentiras que parecen verdades, pero que la gracia de Dios destruye con su luz. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa gracia no es selectiva, es para todos, incluido tú. No importa cuán profundo fue el trauma, no importa cuánto tiempo pasó. La gracia de Dios no tiene límite ni fecha de expiración. Y cuando entra en ti, no solo te salva, te restaura, te limpia por dentro, rompe estructuras internas de culpa, de odio, de vergüenza. La gracia también restaura tu dignidad, porque el trauma muchas veces roba tu sentido de valor. Te hace sentir sucio, roto, menos. Pero cuando Dios te toca con su amor, no solo te dice, te perdono, te dice, eres mío, eres amado, eres útil para mi propósito. Y esa voz cuando penetra el alma cambia todo. La mujer adúltera, expuesta y avergonzada ante Jesús, esperaba juicio, pero recibió gracia. Y esa gracia no solo la perdonó, la transformó. Le dio una nueva identidad, un nuevo comienzo, una nueva fe. Así también contigo. Dios no te quiere exponer para herirte. Te quiere revelar su gracia para sanarte, pero para recibir esa gracia necesitas rendirte, dejar de pelear, dejar de justificar, dejar de cargar lo que ya no te corresponde. La gracia se activa cuando dices, Señor, ya no puedo más, te entrego esto, haz en mí lo que solo tú puedes hacer. Y cuando haces eso, el cielo responde. La restauración comienza. Y tu alma empieza a respirar otra vez. Suscríbete ahora mismo a este canal. Si sientes que este mensaje es para ti, si sabes que hay traumas que necesitan ser sanados por la gracia de Dios, este canal será un refugio para tu alma. Cada palabra aquí es enviada con un propósito, ayudarte a sanar, a crecer, a convertir tu herida en un testimonio. Haz clic y únete a una comunidad donde la gracia de Dios es más grande que cualquier pasado, porque tu historia aún no ha terminado, está a punto de ser transformada. La gracia de Dios no llega con ruido ni con espectáculo. A veces llega en medio del silencio, en una oración sin palabras, en una noche de lágrimas donde solo puedes decir, ayúdame. Y ahí, en ese lugar de vulnerabilidad total, la gracia fluye como un río, no para juzgarte, sino para restaurarte. Muchos están esperando sentir algo extraordinario para creer que han sido tocados, pero la sanidad por gracia no siempre se siente como un relámpago. A veces es como un susurro que comienza a reconstruir tu interior poco a poco. Es el tipo de transformación que no todos notan de inmediato, pero que tú empiezas a experimentar en lo profundo.
una paz que antes no tenías, una fortaleza silenciosa, un deseo de volver a vivir. En Hebreos 4:16 leemos una invitación clara. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué acercarnos con confianza? Porque el trono de Dios no es un tribunal de condenación, es un lugar de ayuda. Y esa ayuda viene en forma de gracia para socorrer tu alma rota. Tu trauma no te descalifica, no te hace menos espiritual, no es un obstáculo para el amor de Dios. Es el terreno perfecto para que su gracia se manifieste con poder. Porque cuando reconoces que estás roto, das lugar a que el alfarero divino vuelva a formar tu vida con nuevas manos, con nueva visión, con un nuevo propósito. Y no es solo para ti. Esa gracia que te sana hoy, mañana será la fuente desde donde sanarás a otros. Tu proceso no es solo para ti, es para que puedas mirar a alguien más y decir: yo también estuve ahí y Dios me sacó. Esa es la fuerza del testimonio. No hablar desde la teoría, sino desde la transformación. Pero debes saber que el enemigo va a luchar para que no recibas esa gracia. Va a susurrarte que no eres digno, que ya es tarde, que no cambiarás. Pero la sangre de Cristo ya pagó por tu sanidad. Y ninguna acusación puede detener lo que Dios ha determinado hacer en ti. Solo necesitas creer. Solo necesitas rendirte. Hazlo hoy, en tu cuarto, en tu oración, en tu silencio. Dile al Señor: no sé cómo sanarme, pero tú puedes hacerlo. Hoy abro mi alma, derrama tu gracia sobre mi trauma. Y verás cómo el proceso comienza, no con presión, sino con amor, no con vergüenza, sino con aceptación, no con miedo, sino con paz, porque la gracia de Dios no solo te levanta, te reconstruye, y una vida reconstruida por la gracia es una vida que no vuelve a ser la misma. Es una vida que porta el poder de un testimonio vivo, y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. 3. Dios transforma tu trauma cuando perdonas de verdad. El perdón es uno de los caminos más difíciles, pero también uno de los más poderosos para transformar el trauma en testimonio. Porque el trauma, cuando no es sanado, se convierte en amargura. Y esa amargura no solo contamina tu alma, bloquea la obra de Dios en tu interior. Por eso, cuando eliges perdonar, no estás liberando al otro, te estás liberando a ti mismo. Muchos creen que perdonar es decir: no pasó nada, pero no es así. Perdonar no es negar el dolor, es reconocerlo, enfrentarlo y luego soltarlo. Es decidir que lo que te hicieron ya no tendrá poder sobre tu futuro. Que el daño que sufriste no será la cárcel donde vivas toda la vida. Que tu herida no tendrá el control de tus decisiones. Efesios 4:31-32. Lo dice con claridad. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí está la clave. Perdonas no porque el otro lo merezca, sino porque tú fuiste perdonado. Y cuando entiendes eso, el perdón deja de ser una carga, se convierte en una llave, la llave que abre la puerta de tu sanidad, la llave que transforma tu historia. Porque cuando decides perdonar, algo espiritual se rompe, el ciclo de dolor se detiene, la amargura pierde poder, el trauma comienza a ceder su espacio a la paz. Mira a José nuevamente. Podía haber tomado venganza, tenía el poder, la oportunidad, la razón, pero eligió perdonar. Y en ese acto de misericordia, su trauma fue completamente redimido. Lo que sus hermanos hicieron para destruirlo, Dios lo usó para salvar vidas. Ese es el poder del perdón.
transformar el mal en propósito. Pero también debes entender que perdonar no siempre se siente bien. Muchas veces perdonas temblando, perdonas mientras lloras, perdonas incluso sin recibir disculpas, porque el perdón no es una emoción, es una decisión espiritual, y cuando la tomas, el cielo lo respalda. El Espíritu Santo empieza a sanar las fibras más profundas de tu alma. Perdonar no significa volver a confiar ciegamente, no significa exponerte otra vez, significa soltar el control, entregar la justicia a Dios, dejar de cargar un peso que nunca fuiste diseñado para llevar, y mientras lo haces, tu fe se renueva, tu corazón se libera, tu trauma empieza a perder su veneno y se convierte en testimonio. Escribe en los comentarios: elijo perdonar para sanar y avanzar. Haz de esta declaración una semilla de libertad, porque tu trauma no será tu prisión, será tu plataforma. Y esa transformación comienza cuando te atreves a perdonar de verdad, porque cuando sueltas lo que te hirió, abres el camino para que Dios te sane por completo. El perdón no es una concesión a quien te dañó, es un acto de obediencia que abre el camino para tu restauración, porque mientras guardas rencor, el pasado sigue teniendo dominio sobre tu presente, pero cuando perdonas, recuperas tu libertad, recuperas tu voz, recuperas tu futuro. Y esa es la voluntad de Dios para ti, que no vivas esclavo de lo que te hicieron, sino libre por lo que Él ya hizo en la cruz. El mismo Jesús, colgado entre clavos, coronado de espinas, traicionado, abandonado, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Te das cuenta? No esperó que cambiaran. No pidió condiciones. Perdonó desde el dolor más profundo. Y ese acto no solo nos salvó, nos enseñó el verdadero poder del perdón. Muchos creen que su trauma es demasiado grande para ser soltado, que hay cosas imperdonables, pero nada es más grande que la gracia de Dios. Y si Él te llama a perdonar, también te dará la fuerza para hacerlo. Tal vez no de una sola vez. Tal vez necesites perdonar en etapas, en oración constante, llorando y soltando. Pero cada paso que das hacia el perdón es un paso hacia tu sanidad. También debes entender que el perdón rompe maldiciones generacionales. Muchos llevan patrones de odio, de abuso, de abandono que se repiten en sus familias. Pero cuando decides perdonar, rompes el ciclo. Dices: conmigo se termina esta historia. Y permites que Dios comience una nueva etapa. Una donde tu descendencia no heredará tus heridas, sino tu sanidad. El perdón es una señal de madurez espiritual. No se trata de olvidar el pasado, sino de dejar de vivir atado a él. Es mirar al ofensor y decir: no justifico lo que hiciste, pero ya no me domina, te perdono y sigo adelante. Esa postura no es debilidad, es poder. Poder del cielo manifestado en ti. Y cuando perdonas, te asemejas más a Cristo, porque su misión no fue condenar, fue reconciliar, fue tender puentes, fue devolver la paz. Y si has sido perdonado por Él, también puedes y debes perdonar a otros, aunque duela, aunque cueste, porque al hacerlo, tu alma se limpia, tu espíritu se libera y tu testimonio cobra nueva fuerza. El trauma pierde su dominio cuando se enfrenta con gracia, cuando se responde con perdón, y cuando eso ocurre, tu historia cambia. Ya no serás conocido por lo que sufriste, sino por cómo Dios te levantó. Y esa transformación comienza en tu decisión de perdonar. Hoy puedes soltar, puedes respirar, puedes comenzar de nuevo, porque el perdón no borra el pasado, pero sí sana tu presente y restaura tu futuro. Y mientras lo haces, Dios convierte tu herida en testimonio. 4. Dios transforma tu trauma cuando decides creer que la sanidad es posible. Una de las mentiras más profundas que el trauma siembra en el corazón es que nunca sanarás.
que vivirás con ese dolor para siempre, que hay heridas que son demasiado profundas, demasiado antiguas, demasiado sucias para ser restauradas. Pero Dios, en su infinito amor, viene a decirte algo distinto. Sí puedes sanar, y no solo sanar, puedes ser transformado por completo. La sanidad no es un mito, es una promesa. Isaías 53:5 dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta verdad no es simbólica, es literal. Jesús cargó con todo lo que te destruyó por dentro, para darte la posibilidad de ser hecho nuevo, de dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Pero para que esa sanidad se active, necesitas una decisión clave: creer. Creer que Dios es más fuerte que tu trauma, que su amor es más profundo que tu herida, que su poder es más alto que tu caída, porque la fe es la puerta por donde entra la restauración. Y aunque tu fe esté temblando, si decides abrir esa puerta, el Espíritu Santo hará lo que tú no puedes hacer solo. Sanar no significa olvidar, significa recordar sin dolor, significa mirar tu pasado sin que te robe la paz. Significa que puedes hablar de lo que viviste y en vez de lágrimas de derrota, salgan palabras de victoria. Y eso es posible cuando te tomas de la mano del que todo lo puede. No importa cuántos años llevas con esa herida, no importa si otros no creen que puedes cambiar, Dios sí lo cree. Y más que eso, ya comenzó a hacerlo, porque el solo hecho de que estés aquí leyendo estas palabras es una señal. El proceso ya comenzó, y si decides caminar por fe, terminarás testificando. Dale like a este video si esta palabra está tocando tu corazón. No es solo un gesto digital, es una señal espiritual, un amén que activa tu fe. Porque cada vez que haces clic en me gusta, estás diciendo: yo también creo, yo también recibo. Y ese acto, aunque sencillo, es parte de tu sanidad, porque estás decidiendo creer que lo imposible con Dios se vuelve realidad. Sanar no es lineal. Hay días de avance y días de retroceso, momentos de claridad y momentos de confusión, pero cada paso, por pequeño que sea, cuenta, porque cuando caminas por fe, no lo haces solo. El Espíritu Santo está contigo, consolando, guiando, fortaleciendo. Y aunque a veces no lo sientas, está obrando en lo invisible. Creer en la sanidad es romper pactos con el dolor. Es dejar de decir: así soy, nunca cambiaré, esto es parte de mí, y empezar a declarar: soy libre en Cristo. Mi historia no termina en el trauma. Dios me está restaurando, porque la fe se activa con palabras, y lo que declaras también te transforma. Cuando Jesús sanaba, muchas veces decía: tu fe te ha salvado. No porque la fe fuera un poder mágico, sino porque era el canal que conectaba el alma rota con el poder del cielo. Y tú hoy puedes hacer lo mismo, aunque tengas dudas, aunque tengas miedo. Si decides creer, verás cómo Dios empieza a hacer lo imposible. La sanidad también requiere paciencia. No es un milagro instantáneo en todos los casos. A veces Dios decide obrar capa por capa, parte por parte, memoria por memoria. Porque no solo quiere cambiar tu estado emocional, quiere formar en ti una nueva identidad. Una que no esté basada en tu dolor, sino en tu restauración. Y cada paso de fe que das, aunque sea pequeño, es una declaración de guerra contra el trauma. Es decirle a tu pasado: ya no dominas mi presente. Es decirle a tu dolor: Dios está obrando en mí. Es decirle al infierno: mi historia aún no termina y va a terminar con gloria. Porque así obra Dios, toma lo roto y lo usa como testimonio. No estás destinado a vivir para siempre con esa herida abierta. No naciste para ser esclavo del recuerdo.
Fuiste llamado para sanar, para brillar, para levantar a otros. Y todo eso comienza cuando decides creer otra vez. Hoy, renueva tu fe, abre tu corazón, di, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Y esa oración será suficiente para que el cielo se active a tu favor, porque no necesitas una fe perfecta, solo necesitas una fe dispuesta, y Dios se encargará del resto. La sanidad es posible, el trauma no es tu final, la fe es el puente hacia tu nueva historia, y tú estás a punto de cruzarlo. 5. Dios transforma tu trauma cuando le permites usar tu historia para su gloria. Uno de los mayores milagros del reino es que Dios no solo te sana, te convierte en un instrumento de sanidad para otros. Lo que parecía destrucción se vuelve misión, lo que parecía ruina se vuelve propósito. Porque cuando tu corazón ha sido tocado por su poder, tu historia ya no te avergüenza, te impulsa. Dios no busca historias perfectas, busca corazones rendidos. Y si tú decides entregarle tu pasado, por más doloroso que sea, Él lo usará para levantar a otros. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo redime y lo transforma en un canal de gloria. Porque en el reino ninguna lágrima se desperdicia. Cada herida puede convertirse en un testimonio de resurrección. Segunda de Corintios 1:3-4 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Te das cuenta? No eres solo un sobreviviente, eres un consolador. Lo que recibiste, ahora puedes darlo. Y en ese dar, tu alma también se fortalece. Mira a Pablo, perseguidor, violento, traumatizado por su pasado, pero después de encontrarse con Cristo, su historia no fue escondida, fue predicada, porque su testimonio era la prueba viva de que Dios puede cambiar al más roto, al más dañado, al más perdido. Así también contigo. Tu historia, una vez sanada, puede levantar generaciones. Cuando decides hablar, cuando decides compartir lo que Dios ha hecho, el infierno tiembla, porque estás rompiendo el ciclo de vergüenza. Estás desafiando la mentira del silencio. Estás usando lo que te destruyó como arma para edificar. Y eso es poder espiritual. Eso es transformación real. Tu historia importa. No la minimices. No la escondas, no la compares. Dios la quiere usar tal como es, y mientras la compartes, verás cómo otros empiezan a sanar. Verás lágrimas en ojos que habían perdido la fe. Verás esperanza en corazones que ya no creían, porque tú decidiste no callar. Escribe en los comentarios, mi historia será usada para la gloria de Dios. No solo como frase, como declaración profética, porque cuando tu historia es redimida, ya no es una cicatriz, es una corona. Y esa corona brilla para que otros también crean, y en ese proceso tu fe se multiplica y tu alma encuentra su propósito más profundo, porque fuiste sanado para levantar a otros. Dios no necesita esconder tu pasado para usarte. Él lo usa como parte del mensaje, porque en cada cicatriz hay una historia, y en cada historia redimida hay un reflejo de su poder. Lo que antes te hacía llorar de dolor, ahora puede hacer llorar a otros, pero de esperanza, porque cuando ven lo que Dios hizo contigo, creen que también puede hacerlo con ellos. El testimonio es una de las herramientas más poderosas del reino. No necesitas un púlpito ni un título, solo necesitas un corazón dispuesto a hablar, porque tu voz, marcada por el quebranto pero restaurada por la gracia, carga un poder que muchos sermones no tienen. Es real, es humana, es ungida. Apocalipsis 12:11 dice que los hijos de Dios vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio.
¿Qué significa esto? Que tu testimonio no solo inspira, vence la mentira, vence la vergüenza, vence el miedo. Cada vez que cuentas lo que Dios ha hecho, estás empujando las tinieblas y haciendo espacio para la luz. Y mientras hablas, tú también sigues sanando. Porque el testimonio no es solo un arma, es medicina. Cada vez que recuerdas la fidelidad de Dios, tu corazón se fortalece. Cada vez que alguien te dice, gracias, eso me ayudó, tu espíritu se levanta. Porque fuiste llamado no solo a sobrevivir, fuiste llamado a multiplicar esperanza. Quizás aún no te sientes listo, pero Dios no espera perfección, Él espera obediencia. Da el primer paso, comparte con alguien cercano, escribe lo que viviste, graba un mensaje, ora por quien pasa lo que tú pasaste. Y en cada acto de entrega verás cómo tu historia se vuelve una llama que enciende otras vidas. Dios quiere usar tu historia no solo para el presente, sino para dejar un legado. Tus hijos, tus discípulos, tus hermanos en la fe, todos serán impactados por lo que Él hizo en ti, porque los testimonios no mueren, se heredan, se multiplican, se siembran. Y tú estás llamado a ser parte de esa cosecha. Así que hoy deja el miedo, rompe el silencio, permite que lo que una vez te rompió ahora sea lo que levanta a otros, porque en el reino de Dios las ruinas se convierten en cimientos. Y lo que parecía un final es apenas el comienzo del capítulo más glorioso de tu vida. Tu trauma ya no te define, tu testimonio sí. Y ese testimonio será usado para su gloria y para la libertad de muchos. Cesis, Dios transforma tu trauma cuando caminas junto a otros en el proceso. Sanar un trauma no es un camino que debas recorrer solo. Aunque muchas veces el dolor te empuja al aislamiento, aunque la vergüenza susurre que nadie entenderá, aunque el miedo te convenza de que es mejor callar, Dios diseñó la sanidad como un proceso en comunidad, porque en el reino, la restauración profunda sucede cuando te conectas con otros que caminan hacia la misma cruz. Gálatas 6:2 nos da una instrucción vital. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué ley? La ley del amor, la ley de la compasión, la ley que entiende que nadie fue creado para soportar su trauma en silencio. Todos necesitamos a alguien que nos escuche, nos acompañe, nos recuerde que no estamos solos. En tiempos de trauma, el enemigo buscará aislarte. Te hará creer que eres el único, que nadie te entendería, que te van a rechazar. Pero esa es una trampa, porque el aislamiento alimenta la herida, pero la comunión sana el alma. Cuando te atreves a abrir tu corazón a personas guiadas por Dios, su presencia fluye a través de ellos para ayudarte a levantar. No necesitas un ejército. A veces basta con una sola persona llena del Espíritu, con oídos para escuchar y un corazón dispuesto a orar contigo. Tal vez sea un líder, un amigo, un mentor. Lo importante es que entiendas que Dios usa personas para sanar personas. Así como Jesús tocaba, hablaba, caminaba, así también quiere obrar hoy a través del cuerpo de Cristo. Mira la historia de Lázaro. Cuando Jesús lo resucita, él sale de la tumba, pero aún está envuelto en vendas, y Jesús no le quita las vendas personalmente. Les dice a los que están alrededor, desatadle y dejadle ir. Juan 11:44. ¿Por qué? Porque hay parte de tu sanidad que Dios ha delegado a los que te rodean. Él te da vida, pero otros te ayudan a caminar libre. Esto no significa que confíes en todos. Significa que ores para que el Espíritu Santo te muestre con quién caminar, que abras tu alma a quien tiene autoridad espiritual, madurez emocional y compasión verdadera. Porque cuando caminas junto a otros, tu carga se aligera, tu sanidad se acelera y tu testimonio se fortalece.
También tú puedes ser ese compañero para alguien más. Tal vez hoy estás en proceso, pero ya puedes extender tu mano, porque muchas veces, al ayudar a otro, tú también sanas. Al orar por otro, también te fortaleces. Al consolar, también eres consolado. Dios no te quiere aislado, te quiere en familia, en comunidad, en conexión. Porque el trauma es individual, pero la sanidad es colectiva. Y en ese camino compartido, verás cómo Dios transforma tu dolor en unidad, tu herida en puente y tu historia en mensaje de restauración. Y mientras caminas junto a otros, la presencia de Dios se manifestará como nunca antes. Porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él, sanando, obrando, transformando. Cuando caminas acompañado, algo cambia en tu percepción del dolor. Ya no es solo una batalla personal, ahora es un terreno compartido donde las cargas se reparten, donde las lágrimas se entienden, donde las victorias se celebran con más fuerza. Porque en la comunión, el trauma pierde su poder de aislamiento. En la iglesia primitiva, los creyentes compartían todo: bienes, oración, necesidades y también sufrimientos. Hechos 2, 46-47 nos muestra que perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Esa no era solo una rutina espiritual, era un espacio de sanidad emocional, un refugio para las almas quebradas. Dios sigue queriendo formar ese ambiente hoy. Muchas personas que han vivido traumas profundos se han resignado a creer que deben sanar en secreto. Pero esa no es la voluntad de Dios. Él te invita a buscar ayuda, a confiar, a abrirte, porque la honestidad compartida es tierra fértil para los milagros. Y muchas veces tu sanidad empieza con una conversación honesta. También es importante reconocer que no toda comunidad espiritual es segura o saludable. Por eso necesitas discernimiento. Pero no dejes que una mala experiencia te cierre para siempre. Ora para que Dios te conecte con los compañeros de camino correctos, porque Él ya tiene preparados hermanos, mentores, pastores, amigos, que serán parte esencial en tu restauración. El proceso junto a otros también te da perspectiva. A veces, al escuchar la historia de otro, comprendes que no estás solo, que otros pasaron por tormentas parecidas y salieron, que otros fueron quebrantados y ahora son columnas. Y esa visión alimenta tu fe, te impulsa a seguir, te da esperanza real. Hay poder en la confesión. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esta no es una fórmula mágica, es una ley espiritual, porque cuando verbalizas tu dolor frente a alguien que ora contigo, rompes el ciclo del silencio, del secreto, del autoengaño, y la luz entra, y la libertad empieza a florecer. Recuerda, tú no eres una carga, tú eres parte del cuerpo. Y el cuerpo de Cristo no abandona a sus miembros heridos, los sana, los restaura, los honra. Así que no temas pedir ayuda, no temas dejarte cuidar, porque la humildad de recibir apoyo es parte de la sanidad. Y cuando tú te sanes, tú también acompañarás a otros. Caminarás con los nuevos quebrantados. Serás oído, hombro, voz, guía. Y cada paso que diste, cada lágrima que derramaste, será parte del camino que ahora tú mostrarás a otros. Porque la sanidad no termina contigo, se multiplica, y en ese multiplicarse, tu trauma se convierte en una fuente de vida para muchos. Y eso glorifica a Dios de una forma que pocas cosas lo hacen. 7. Dios transforma tu trauma cuando encuentras propósito en lo que viviste. Una de las transformaciones más profundas que Dios puede hacer con tu trauma no es solo sanarlo, es darle propósito.
no que lo causó, no que lo deseó, no que lo justificó, sino que lo redime, lo vuelve semilla, lo convierte en un instrumento para edificar, para enseñar, para liberar a otros, porque Dios no desperdicia nada, ni siquiera tu peor herida. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas cosas, todas. Incluso lo que no entiendes, incluso lo que te marcó, incluso lo que desearías borrar, porque cuando le entregas tu historia a Dios, Él la reescribe con tinta de redención. Y lo que era ruina se vuelve plataforma. Cuando encuentras propósito en tu dolor, el trauma pierde su veneno. Ya no te aplasta, te impulsa. Ya no es una cadena, es un mensaje. Porque sabes que todo lo que sufriste, todo lo que lloraste, todo lo que resististe, ahora tiene un sentido más grande que tú mismo. Mira la vida de José nuevamente. Su historia fue dolorosa, traumática, marcada por el abandono y la injusticia. Pero cuando se encuentra con sus hermanos les dice, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. José entendió que su proceso no fue solo para él, fue para salvar vidas. Y ese propósito lo sostuvo, lo sanó, lo empoderó. Dios quiere hacer lo mismo contigo, mostrártelo, revelártelo, abrirte los ojos a la dimensión de propósito que hay detrás de lo que viviste, porque no fuiste quebrado en vano, fuiste preparado, formado, refinado. No para ser víctima, sino para ser voz, para ser canal, para ser respuesta. Cuando entiendes esto, tu fe se eleva, tu vida se enfoca, tus pasos cobran fuerza. Ya no vives huyendo del pasado, sino corriendo hacia el futuro. Y cada vez que usas tu historia para edificar a otro, cada vez que hablas, enseñas, animas, estás cumpliendo tu propósito. Y tu alma se llena de sentido eterno. Pero esto requiere rendición. Decirle a Dios, haz con mi historia lo que tú quieras. Dejar de esconder, dejar de avergonzarte y empezar a confiar que si Él te permitió vivirlo, es porque lo va a usar con poder. Escribe en los comentarios, Dios dará propósito a mi historia. Decláralo con fe, porque tu pasado no será un monumento al dolor. Será una señal de que el propósito de Dios es más grande que cualquier herida, y ese propósito ya está en marcha. Hay momentos donde mirar hacia atrás duele tanto que preferimos ignorar el pasado, pero cuando el Espíritu Santo te muestra que allí, justo en esa parte de tu historia, Dios estaba sembrando algo eterno, comienzas a sanar de una manera completamente diferente. Porque no estás viendo solo dolor, estás viendo destino. El propósito no borra el trauma, pero lo transforma. Porque el enemigo quiso usar ese evento para destruirte. Quiso sembrar odio, duda, miedo, vergüenza. Pero Dios lo tomó, lo limpió, lo redimió y ahora lo usa como instrumento de su gloria. Eso no significa que Dios aprobó el dolor. Significa que su poder es tan inmenso que ni tu peor noche puede limitar su plan. El apóstol Pablo es un ejemplo poderoso, perseguidor, violento, responsable de traumas en otros. Pero cuando se encuentra con Cristo, no borra su pasado, lo utiliza, lo recuerda y lo menciona en sus cartas. ¿Por qué? Porque entendió que todo lo que había vivido, incluso sus errores, formaban parte de un propósito mayor. Y tú no eres la excepción. Cada lágrima, cada silencio, cada herida que enfrentaste puede convertirse en parte del diseño que Dios tiene para ti. Y cuando entiendes eso, ya no preguntas ¿por qué?, sino ¿para qué? Y esa pregunta abre las puertas del cielo. Porque Dios comienza a revelarte visiones, llamados, asignaciones específicas que solo tú puedes cumplir. Precisamente por lo que viviste, el propósito también trae orden a tu caos.
comienzas a entender por qué sentías lo que sentías, por qué ciertas cosas te apasionan, por qué tu corazón se conmueve por ciertos temas, porque en lo que sufriste está escondida tu misión. Lo que el diablo usó para lastimarte, Dios lo usa para impulsarte. Esto no es motivación emocional, es un principio bíblico. Moisés fue rescatado del genocidio y luego lideró la liberación. Esther fue huérfana y luego salvó una nación. Pedro fue impulsivo y cobarde y luego fue la roca de la iglesia. ¿Qué tenían en común? Que Dios usó sus historias rotas como el cimiento de su gloria. Y eso hará contigo, pero debes rendirle cada parte de tu pasado. Decirle, Señor, si esto sirve, úsalo. Y entonces verás cómo el cielo empieza a reordenar piezas, a levantar puentes, a abrir caminos. Porque cuando caminas en tu propósito, tu trauma deja de ser peso y se convierte en impulso. Dios no solo quiere sanarte, quiere activarte. Y ese momento comienza cuando le dices, haz de mi historia tu instrumento, y Él lo hará, porque el propósito de Dios es más fuerte que tu dolor, y ya está comenzando a cumplirse. 8. Dios transforma tu trauma cuando reconoces que su amor nunca te dejó el trauma. Muchas veces deja una sensación profunda de abandono. Te hace pensar que estabas solo, que Dios no estuvo ahí, que su amor te falló. Pero esa es una de las heridas más sutiles y peligrosas del alma. Porque cuando crees que Dios te dejó, es difícil confiar otra vez. Pero aquí está la verdad, que puede cambiarlo todo. Aunque todo te falló, el amor de Dios nunca te abandonó. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Esa es la esencia de tu sanidad. No se trata solo de cerrar una herida, se trata de volver a creer que eres amado por Dios incondicionalmente, porque solo cuando ese amor se hace real en tu interior, el trauma comienza a perder su dominio. El amor de Dios no siempre se manifiesta como lo esperas. A veces se esconde en la fuerza que no sabías que tenías. En esa persona que llegó justo a tiempo, en ese susurro en medio del llanto, en ese mensaje como este que aparece cuando más lo necesitas. Porque el amor de Dios no es un sentimiento, es una presencia constante. Muchos sufren por años sin poder decirlo, y en ese silencio el alma se enfría. Pero cuando el Espíritu Santo te toca con la certeza de que fuiste amado incluso en tu peor noche, algo dentro de ti se rompe y luego se reconstruye. Porque no hay trauma que el amor de Dios no pueda alcanzar. No hay herida que su ternura no pueda tocar. El amor de Dios es medicina, es bálsamo, es escudo, es consuelo y más aún, es la base de toda transformación, porque no sanas solo para estar bien, sanas para amar otra vez, para confiar otra vez, para abrirte otra vez. Y eso solo es posible cuando estás seguro de que Dios no te dejó ni por un instante. Incluso si aún te cuesta creerlo, su amor no se apaga. Incluso si estás lleno de preguntas, su fidelidad permanece. Y si hoy decides abrir tu corazón, aunque sea con miedo, aunque sea con dudas, verás cómo ese amor entra como un río y comienza a limpiar cada rincón de tu alma. Dale like a este video si sientes que el amor de Dios está tocando tu corazón. No es solo un clic, es una declaración. Estás diciendo, yo creo, yo recibo. Porque a veces una acción externa refleja una decisión interna. Y hoy estás eligiendo ser sanado por el amor que nunca te dejó. Ese amor está vivo, está presente y está listo para hacerte nuevo. Aceptar el amor de Dios después de un trauma puede ser difícil, porque el trauma rompe la confianza, y cuando esa confianza está herida, incluso confiar en Dios puede doler. Pero es precisamente en ese lugar de dolor, donde el Espíritu Santo quiere reconstruirte con amor.
no con reglas, no con religiosidad, con amor real, íntimo, personal. El Salmo 34:18 declara: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta no es una promesa poética, es una verdad espiritual. Dios no se aleja cuando estás herido, no se esconde cuando lloras, está más cerca que nunca. Aun cuando tú no lo ves, Él está ahí. Y ese amor presente es lo que sostiene tu alma cuando ya no puedes más. A veces creemos que Dios solo está en los momentos buenos, que su amor se demuestra cuando todo va bien. Pero el amor más profundo de Dios se revela en el valle, en la oscuridad, en la noche sin luna, porque es ahí donde entiendes que no dependes de circunstancias, dependes de su fidelidad. Y cuando comienzas a reconocer ese amor, algo en ti cambia. Ya no vives tratando de probar tu valor, ya no luchas por merecer su atención, descansas, te rindes, y en esa rendición tu fe se renueva, tu alma se alinea, tu historia empieza a ser redimida con ternura celestial, porque no es tu esfuerzo, es su amor el que te transforma. El amor de Dios también te da una nueva identidad. El trauma te dice que eres víctima, fracasado, sucio, indigno, pero el amor de Dios te llama hijo, amado, limpio, restaurado. Y esa voz, cuando resuena en tu interior, silencia las mentiras del pasado, porque la voz del Padre tiene poder creativo. Lo que Él dice se hace realidad. No necesitas entenderlo todo para recibirlo. Solo necesitas decir: Señor, si tu amor está disponible, lo quiero. Y esa oración, tan simple como poderosa, abre las compuertas del cielo sobre ti. Porque Dios no resiste a un corazón rendido. Él no sabe amar a medias, y su amor tiene la capacidad de hacer nuevo todo lo que fue dañado. Hoy puedes comenzar ese proceso, no con miedo, con fe, porque si su amor te alcanzó hasta aquí, no te soltará jamás. Y mientras más te sumerjas en él, más entenderás que tu trauma no definirá tu final, sino que será el lugar donde el amor de Dios escribió el mejor capítulo de tu historia. Tu sanidad comienza y termina en su amor, y ese amor sigue aquí, esperándote. 9. Dios transforma tu trauma cuando te restaura por completo, no solo en parte. Dios no hace sanidades superficiales. Cuando Él toca tu historia, su intención no es solo calmar el dolor, es restaurarte por completo. Espíritu, alma y cuerpo. Lo que el trauma rompió, Dios lo repara. Lo que el enemigo deformó, Dios lo rediseña. Lo que pensaste que habías perdido para siempre, Él lo puede devolver multiplicado. Joel 2:25 contiene una de las promesas más impactantes. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. No solo habla de restaurar cosas, habla de restaurar el tiempo perdido, la inocencia, la alegría, el propósito, la identidad. Dios es especialista en devolver lo que el dolor robó. El trauma muchas veces fragmenta tu ser, te hace sentir dividido, como si una parte tuya hubiera quedado atrapada en el pasado, como si nunca volvieras a ser tú. Pero el proceso de restauración de Dios no te deja incompleto. Él quiere devolverte la plenitud, que vuelvas a sonreír, a soñar, a confiar, a caminar en paz. Y esa restauración no es un concepto, es un proceso real, profundo, personalizado. Dios conoce cada rincón de tu alma, cada recuerdo, cada palabra que te hirió, cada silencio que te marcó. Y va uno por uno, limpiando, reparando, reconstruyendo, porque no quiere dejarte con una fe fracturada. Quiere devolverte una vida llena de su gloria. Restauración también significa recuperar tu voz. El trauma muchas veces te silencia,
Te hace creer que lo que viviste no importa, que no tienes derecho a hablar, pero cuando Dios te restaura, también te devuelve la autoridad de un testimonio, la fuerza de una historia redimida, la voz de alguien que fue sanado para levantar a otros. Restaurar no es regresar al pasado, es construir algo nuevo sobre los escombros, algo más fuerte, más hermoso, más eterno. Porque Dios no te devuelve al punto de partida, te lanza a una nueva etapa, y en esa etapa lo que sufriste no será carga, será plataforma. Suscríbete ahora mismo si esta palabra está tocando tu alma. Porque aquí no solo hablamos de fe, hablamos de vidas restauradas, de corazones que fueron quebrados y ahora brillan con esperanza. Haz clic en suscribirse y únete a esta comunidad donde lo que el trauma rompió, Dios lo vuelve a levantar. Tu restauración ya comenzó y aún queda mucho por reconstruir, pero no estás solo. Estamos juntos en este camino y Dios ya va delante de ti. La obra de Dios en tu vida no termina en el consuelo, comienza allí, pero su plan va mucho más allá. Él quiere restaurarte integralmente. Eso incluye tus pensamientos, tus emociones, tus relaciones, tu percepción de ti mismo, tu forma de ver a los demás. Porque el trauma daña mucho más que el momento vivido, afecta la estructura interna del alma. Y Dios, como un artesano perfecto, entra en ese interior roto y lo rehace con paciencia y amor. En Isaías 61:1-3 encontramos una profecía que describe lo que Jesús vino a hacer: a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Cada frase habla de una restauración completa. No se queda en consuelo, transforma todo. Ese mismo Jesús está contigo hoy. No solo quiere secar tus lágrimas, quiere devolverte la alegría genuina, la capacidad de amar sin miedo, la paz que no depende de circunstancias, la libertad de caminar sin cadenas emocionales, porque la restauración de Dios no es solo para que estés bien, es para que vivas plenamente. Muchas veces pensamos que con estar mejor es suficiente, que con dejar de llorar ya sanamos, pero Dios no quiere que solo sobrevivas, quiere que florezcas, que tus raíces vuelvan a crecer profundas, que tu fe vuelva a ser fuerte, que tu vida sea testimonio de plenitud, no solo de superación. Y en ese proceso verás cómo Dios también restaura relaciones, amistades que pensaste perdidas, vínculos familiares quebrados, comunión con personas que habías bloqueado en tu alma. Porque el amor de Dios no restaura solo por dentro, también restaura por fuera, te reconcilia con otros, te reconcilia con tu historia, te reconcilia contigo mismo. La restauración total requiere tiempo, humildad y fe, pero cada etapa vale la pena, porque nada se compara con ver cómo Dios toma lo que estaba destruido y construye algo que jamás habrías imaginado, algo que lleva su firma, su carácter, su belleza. Tu trauma no será tu ruina, será tu raíz, la raíz de una vida nueva, profunda, llena de fruto, porque donde otros ven cenizas, Dios ve el inicio de un nuevo altar. Y sobre ese altar, Él va a levantar algo eterno. Hoy puedes orar con confianza. Señor, no me dejes a medias. Haz tu obra completa en mí. Y esa oración será el inicio de una etapa donde cada parte rota será restaurada, para la gloria de aquel que hace nuevas todas las cosas. 10. Dios transforma tu trauma cuando te llama a impactar a otros con tu sanidad. La sanidad no es el final, es el inicio de una nueva misión. Cuando Dios sana tu alma, no te deja solo restaurado, te convierte en agente de transformación.
Lo que sufriste, lo que lloraste, lo que pensaste que te destruiría, ahora se convierte en un instrumento poderoso para tocar a otros. Esto no es opcional, es parte del llamado. Jesús no solo levantó a los quebrantados, los envió. El endemoniado gadareno, después de ser liberado, quería seguir a Jesús, pero él le dijo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lucas 8:39. ¿Por qué? Porque una historia transformada tiene el poder de transformar muchas más. Tu testimonio no es solo para inspirar, es para liberar, para sanar, para abrir ojos, para romper cadenas. Dios quiere usar tu voz, tus pasos, tu historia, como flechas del cielo dirigidas a corazones rotos. Y mientras más te dispones, más puertas se abren, porque el Espíritu Santo respalda cada palabra nacida desde una vida restaurada. El trauma que un día te encerró, ahora se convierte en la llave que abre prisiones. Cada cicatriz es una señal viva de que la gracia de Dios fue más fuerte que la herida. Y cuando alguien te escucha y ve que tú también sufriste, pero ahora caminas en libertad, nace esperanza. Y esa esperanza puede ser el inicio de su propia sanidad. Comparte lo que Dios hizo. Habla, escribe, aconseja, ora por otros, porque tu sanidad no se completa hasta que se convierte en testimonio activo. No guardes tu historia, no subestimes tu proceso. Porque si Dios te levantó, es porque hay muchos más que necesitan lo que tú ya recibiste. Comparte este video ahora mismo. Alguien necesita escuchar esta palabra. Tal vez tú ya fuiste tocado por esta verdad. Pero allá afuera hay personas atrapadas en el silencio, en el miedo, en la culpa. Y este mensaje puede ser el puente hacia su libertad. Haz clic en compartir y convierte tu restauración en canal de bendición. Porque tu testimonio no fue dado solo para ti. Fue dado para que el mundo vea que Dios sigue sanando, sigue restaurando y sigue escribiendo nuevas historias. Y la tuya es una de ellas. Has recorrido un camino profundo, palabra tras palabra, paso tras paso. Dios te ha hablado sobre tu trauma, pero más aún, sobre su poder para transformar cada herida en testimonio. Y si estás aquí, leyendo hasta el final, no es casualidad. Es porque tu restauración ya está en marcha. Tal vez lloraste en silencio, tal vez te removieron memorias que pensabas superadas, tal vez te diste cuenta de que aún hay partes dentro de ti que necesitan ser tocadas por Dios. Y eso no es fracaso. Eso es el inicio de un milagro. Porque Dios no vino a decorar tu vida, vino a reconstruirla desde lo más profundo. No importa cuánto tiempo has cargado con ese dolor, no importa cuán oscura haya sido tu historia, el Espíritu Santo está aquí y te dice con voz clara: tu trauma no es tu final, yo estoy escribiendo un nuevo comienzo. Haz esta oración conmigo, con sinceridad. Señor, gracias por hablar a mi corazón. Hoy reconozco mis heridas, mis traumas, mi dolor, y te los entrego por completo. Ya no quiero esconderlos. Quiero verlos transformados por tu poder. Hoy decido creer que tu amor nunca me dejó y que tu propósito sigue firme sobre mí. Restaura cada parte de mi vida y haz de mi historia un testimonio para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Escribe en los comentarios: Dios está sanando mi historia, no por rutina, sino como un acto de fe, como un paso hacia la libertad. Suscríbete ahora mismo para seguir recibiendo mensajes que sanan, que edifican, que levantan. Dale like si esta palabra tocó tu alma y comparte este video con alguien que necesita saber que su historia aún puede ser redimida. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces, camina con la certeza de que el trauma ya no define tu destino, porque Dios está escribiendo algo nuevo con tus cicatrices, y lo que viene será glorioso.